Hoy hablaremos de la oscura historia de un hombre, atrapado entre dos mundos, el de la ciencia y el de la magia negra. Es la historia de uno de los científicos más influyentes del siglo XX, Jack Parsons. ¿Qué sucede cuando quienes están en la vanguardia científica también exploran caminos esotéricos? Por un lado, su trabajo científico fue esencial en el avance de la aeronáutica y del programa espacial. Parsons desarrolló y patentó tecnología para cohetes que todavía es usada por la NASA en el siglo XXI. Y por otro lado, dentro de los círculos ocultistas, es considerado como el último gran mago negro y el sucesor de Aleister Crowley. La historia comienza el 2 de octubre de 1914, en un hospital de Los Ángeles donde nacería. Al poco de su nacimiento, sus padres se separaron, y él y su madre se mudaron a Pasadena a la casa de sus abuelos maternos. Allí, mientras crecía, demostró temprana inquietud por lo que serían dos de sus grandes pasiones juveniles, la ciencia ficción y la magia. En su biografía se relata cómo el joven Parsons, en 1928, y con 13 años de edad, cándidamente conjuró al demonio por primera vez. Mientras, siguió creciendo y formando su interés por el ocultismo, trenzó amistad con otro muchacho del lugar, Edward Foreman, con quien compartía el interés por la pólvora y por las historias de ciencia ficción, como las obras de Julio Verne o las naves espaciales de Flash Gordon, de furor en esa época. Debido a esta pasión que compartían y ya inscritos en la Universidad de Pasadena en el Junior College, empezaron a experimentar haciendo combustible sólido con pegamento y pólvora. Para 1936, ambos jóvenes, junto con otros dos colegas, conocidos como el Escuadrón Suicida, estaban trabajando en lo que se convertiría en el Jet Propulsion Laboratory, una empresa que terciaría trabajo para la NASA, bajo la supervisión del ingeniero húngaro Theodor von Karman. En Halloween de 1936, el grupo llevó a cabo lo que se considera su primera prueba oficial de cohetes en Arroyo Seco, cerca de la presa Devil's Gate. Pero en 1939, Parsons descubrió un nuevo campo para la investigación. Llegó a sus manos un libro llamado Conchs on Pax, Essays in Light, frase griega que se traduce de las palabras antiguas egipcias Caps and Pect, y se refiere a una manifestación de luz en un rayo unitario, o luz en extensión. En el contexto de los misterios eleusinos, este término se utilizaba para despedir a los iniciados después de haber superado las pruebas para ascender al grado de epopteia o grado superior de iniciación. Parsons pronto empezó un intercambio epistolar con su autor, el ocultista inglés Aleister Crowley. Parsons creyó acertada la misteriosa afirmación de Crowley de que la era de Horus había comenzado. Así fue que Parsons se inició en la Ordo Templi Orientis, por invitación del mismo archimago que fue su fundador. En ese momento contrajo matrimonio con Helen Northrup. Comenzaron a asistir a las reuniones de Crowley, empezando así una doble vida donde no faltarían las orgías ni los ritos de magia negra, y en los que Parsons, por su carisma y elevada inteligencia, pasaría de ser un iniciado a una figura de la escena ocultista subterránea. Crowley inclusive llegaría a ser el mentor de Jack, refiriéndose al joven como el miembro más valioso de toda la orden sin excepción. Él era el elegido. Quienes lo conocían afirmaban que durante esos años en el laboratorio de propulsión a chorro, cada vez que despegaba un cohete experimental, Parsons recitaba y hacía ofrendas a Pan, dios cornudo, análogo a Baal o Belcebú. Siguiendo la filosofía de la Otto de haz lo que quieras, las relaciones pronto comenzaron a desmoronarse. En junio de 1941, Parsons, con 27 años, comenzó una aventura con la hermana menor de Helen, Betty, de 17 años, que vivía con ellos. Poco después, Helen comenzó una aventura con Wilfred Smith, líder de la logia Ágape. Jack y Helen se acabaron divorciando. Finalmente, en 1942, los cuatro, junto con otros telemitas, terminaron mudándose a una mansión en Pasadena. Constaba de 11 habitaciones y llegó a ser conocida como Parsonage y Green Gables. Lugar que Jack pronto convirtió en un templo de masas gnósticas, donde organizaban reuniones de la Otto, en las que las drogas fluían libremente, al igual que las orgías sexuales y los rituales de magia negra, en un clima dionisíaco de exceso. Ese mismo año, la policía de Pasadena recibió una carta anónima que denunciaba que en Parsonage se estaban realizando lo que parecían ser rituales, actos de perversión sexual y otros acontecimientos extraños.
por lo que el FBI tuvo que ir a la mansión para investigar muchas veces, aunque nunca encontrarían nada incriminatorio. En esa época Parsons bebía ajenjo casero con regularidad, fumaba hierba y consumía cocaína, anfetaminas, morfina y peyote. Crowley pronto desterró a Smith y Helen de la mansión de Parsons y lo convirtió en el líder de la logia Ágape. Parsons puso un anuncio en el periódico para buscar inquilinos que decía: solo los bohemios, artistas, músicos, ateos, anarquistas u otros tipos exóticos deben solicitar habitaciones. Cualquier alma mundana sería ceremoniosamente expulsada, según relató Alba Rogers, una inquilina de Parsonage en un ensayo titulado Dark House, en 1962. Ese mismo año Parsons conoció al autor de ciencia ficción, oficial de la Marina de Estados Unidos y futuro fundador de la Iglesia de la Cienciología, Ron Hubbard, en una reunión de escritores de ciencia ficción. Congeniaron desde el primer momento, tanto que después de la guerra Hubbard se mudó a Parsonage. Eventualmente Hubbard sería amante de la nueva pareja de Jack, y nuevamente la filosofía crowleyana del amor libre que pregonaba Parsons sería puesta a prueba. En 1944, Parsons fue expulsado de Aerojet, la empresa que cofundó para desarrollar y vender al ejército cohetes de despegue asistido. Además, le presionaron para que abandonase el Jet Propulsion Laboratory, y esta doble pérdida sumada a la de Betty, le acabó provocando una crisis nerviosa. En un intento por invocar una nueva amante, decidió crear su propia novia. Desde diciembre de 1945 hasta marzo de 1946, realizó una serie de intensos rituales mágicos, llamados Babylon Working, en un esfuerzo por conjurar una compañera elemental, usando su propia sangre y semen. Inspirado en la magia enoquiana cabalística de John Dee y la magia sexual de Crowley, Parsons dirigió toda su atención en aquellos años a intentar traer una poderosa entidad de otro plano, para que encarnara en este mundo físico. Esta entidad era llamada Babylon, la mujer escarlata. Así como en la Cábala existe el concepto de Shekinah, o en la tradición hindú existe el concepto de Shakti. Babylon es la única diosa en el concepto enoquiano del universo, aunque su energía se divide luego en otros aspectos. Estos trabajos constaban de varias fases, no solo en la ejecución sino en la preparación, que incluían desde dietas especiales, meditación, magia sexual, ofrendas de sangre, invocación de antiguos dioses, hasta rituales para alterar el estado de conciencia. Todo este ritual llegó a su clímax en el desierto de Mojave, a finales de marzo del 46, cuando Parsons declaró que había completado con éxito la primera fase. Cuando regresó a su casa, los telemitas que tenían por centro de actividad su hogar, le presentaron a Marshall y a Cameron, una ocultista que había ido a visitarlos. Ella era una joven y hermosa pelirroja, y estaba esperándolo como si hubiera salido de la nada. Automáticamente, él la consideró el elemental que habían invocado a través de los rituales en el desierto. Parsons y Cameron empezaron una relación. Ella se convirtió en su musa, y él le dedicó un libro de poesía titulado Canciones para la mujer bruja, donde utilizaba imágenes extrañas, como la visión de una chica bailando con un macho cabrío. Ella era la chica que había invocado, pero que al mismo tiempo le aterrorizaba. La fortuna financiera de Parsons se vino abajo después de que él invirtiera sus ahorros en fundar una compañía con Hubbard y Betty. Hubbard, que demostró ser un estafador profesional, convenció a Parsons de que iba a comprar yates y a revenderlos, obteniendo grandes ganancias, pero eso nunca sucedió. Finalmente, Hubbard y Betty se escaparían en un viaje en barco, llevándose una importantísima suma de dinero robada a Parsons. Cuando se dio cuenta de la jugada, Jack voló a Florida y consiguió que un tribunal dictara una orden judicial contra Hubbard y Betty, impidiéndoles salir del país. La pareja se dio a la fuga. Acto seguido, en la habitación de hotel de Miami, Parsons se dedicó a realizar un ritual, invocando a Barzabel, el vengativo espíritu planetario de Marte, para que provocase una gran tormenta que hundiera el barco donde la pareja huía. Sea por esto o no, lo cierto es que se desató una repentina y violenta tormenta, que los obligó a cambiar sus planes y a volver a puerto. De esta forma la amistad acabaría definitivamente entre ellos. Parsons perdió la mayor parte de su dinero en esta estafa, y Hubbard y Betty
se divorciaron unos años más tarde, cuando Hubbard fundó la Iglesia de la Cienciología. Parsons se casó con Cameron y se dedicó de lleno a reformar la Ordo Templis Orientis, con la jugosa indemnización recibida tras su forzoso abandono del Jet Propulsion Laboratory, debido a los rumores acerca de la logia de Pasadena, la magia negra y escándalos sexuales. Él y Cameron regresaron a Pasadena, a solo 3 puertas de Parsonage. Convirtió el lavadero de la planta baja en su laboratorio personal, donde el 17 de junio de 1952 supuestamente dejó caer una lata que contenía fulminato de mercurio, y al chocar con el suelo, explotó causándole heridas mortales. Marjorie Cameron esparció las cenizas de Parsons en el desierto de Mojave, donde solía realizar pruebas de cohetes. Unos años antes de su muerte, Parsons le había escrito a Crowley las siguientes líneas: Babylon está hoy encarnada en la tierra esperando la hora adecuada de su manifestación. Y ese día mi obra estará cumplida y seré arrastrado por el soplo del fuego. Lo cual, por supuesto, resultó profético. En 1982, la NASA reconocería el trabajo de Parsons como creador y principal desarrollador del combustible sólido para cohetes, fundamental en el avance y desarrollo de la aeronáutica y de la carrera espacial, dándole su nombre a un cráter en el lado oscuro, como no podía ser de otra forma, de la Luna. Un reconocimiento más que simbólico para un científico ocultista de la talla de Parsons. El autor George Pendle, en su biografía oficial sobre Parsons titulada Ángel extraño, escribe: Si usted busca una prueba de una conspiración oscura, no la encontrará alrededor de su muerte, ni tampoco en cómo este ocultista lideró operaciones científicas del más alto nivel de seguridad, sino en la manera de cómo fue borrado de la historia. La vida de Parsons, su fascinación por la magia, los rituales y cómo equilibraba estas prácticas con su trabajo científico es un misterio que sigue intrigando a muchos. ¿Cómo es posible que un hombre de ciencia también se sumerja en lo esotérico con tal intensidad? ¿Hasta dónde se cruzan la ciencia y la magia? Estas cuestiones, junto con su legado, aún continúan siendo un tema para el debate. Tal vez esta historia nos enseñe que lo oculto y lo revolucionario a veces son 2 caras de esta misteriosa realidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para no perderte nuevo contenido.